Hola, ¿te cuento un cuento? Eusebio era un señor de 80 años que siempre les había contado cuentos a sus hijos, también historias de cuando él era pequeño. Se sentía muy orgulloso de ser un padre preocupado por la educación y la cultura de sus hijos, y cuando fue abuelo pensó que sería una buena ocasión para hacerlo también con sus 3 nietos. A los nietos ya le contaban los cuentos los papás, que estaban influidos por lo que Eusebio había hecho con ellos. Así que el abuelo pensó, ¿qué podía hacer él con los niños? Carmen, Carlos y Carlota. Lo que iba a hacer era enseñarles a escribir. Así que le compró a todos, cuando cumplieron 3 años, un cuadernillo de escritura y un lapicero a cada uno. Y propuso que todas las semanas, al menos un día, se sentaran los 4 para empezar a manejar el lápiz y su trazo. Poco a poco los niños avanzaban a pasos agigantados y en cuestión de 2 meses, los 3 niños ya escribían su nombre a las 1000 maravillas. Un buen día Carlos se despertó muy temprano con ganas de aprender muchas más cosas. Se fue al salón a hurtadillas y sin que nadie más de la familia se diera cuenta, empezó a hojear un cuaderno de tareas de su padre, donde anotaba sus proyectos pendientes y que había dejado olvidado en el cuarto de estar. Al poco rato, cuando ya todos estaban despiertos, fue a desayunar junto con ellos a la cocina y allí Carlos tenía una hoja arrancada de un cuaderno lleno de frases. Cuando su madre vio aquello, le dijo, Carlos, ¿y esa hoja de dónde la has sacado? De un cuaderno de papá que tenía en la mesa. Pero las letras son mías, contestó Carlos. La madre, muy emocionada, comenzó a leer lo que su hijo había escrito y solo tenía 3 añitos. Se sintió tan orgullosa que enseguida le llamó al abuelo Eusebio. Tenía que saberlo. El abuelo se presentó esa misma tarde después del colegio en casa de los niños. Todos fueron a recibirlo como siempre, con su nombre en un pequeño trocito de papel, y cuando Carlos, en vez de llevar su nombre, le llevó la hoja con sus frases, el abuelo tuvo que sentarse de la emoción que sintió y empezó a leer. Querido abuelo, muchas gracias por enseñarnos a escribir a mis hermanas y a mí. Siempre estarás presente cuando de mayores firmemos libros escritos por nosotros. Eres el mejor abuelo del mundo. Eusebio le preguntó a su nieto cómo había conseguido escribir tantas cosas y tan correctamente. Carlos le dijo, en el cuaderno de proyectos de papá había muchas letras. Como ya las conozco y sé cómo se colocan para formar palabras, lo fui intentando hasta que lo conseguí. Aunque estoy muy cansado porque me levanté muy temprano. Todos se rieron ante el comentario de Carlos y se sintieron muy felices y orgullosos de que ese talento natural por la sabiduría estuviera presente en esa familia, que seguro se transmitiría a los nietos de los nietos de los bisnietos del señor Eusebio. Seamos muy felices siempre